Bueno, ahora quería pedir que me acompañara al escenario una persona que... Yo soy periodista y me hice periodista por personas como él. Para mí, el invitado que nos va a acompañar ahora y nos va a hablar, ya le hemos aludido a él en varias ocasiones, porque es imposible no tenerle como referente. Para mí este señor es Dios, con permiso de Jordi Sierra Fabra, que nos acompaña aquí, un autor que para mí también es Dios y que me encanta. Por favor, un aplauso, chicos, no tenéis alma. Os presento al maestro Juan Cruz. Os decía que es Dios y no es peloteo, bueno, un poco sí, ¿vale? Pero es Dios porque está en todos lados, consigue el don de la ubicuidad, que si sabéis es una de las atribuciones divinas, una de las atribuciones de Dios. No sé si decirte que me quiero sentar a la derecha del Padre. Gracias, Juan. Yo decía que muchas generaciones de periodistas nos hemos hecho periodistas por gente como Juan. Sí. Porque es ahora, Juan es lo que se podría decir un multitasking, es un multitareas. Un multitarea, sí. Porque podríamos decir que es un gran periodista, Bueno. que es un gran escritor. Tampoco. Y que dentro del periodismo toca todos los palos, ¿vale? Eso sí. Tanto te hace como una reseña, una crítica, un reportaje, una buena entrevista. Y eso es de agradecer. Bueno, eso es, digamos, a lo que fui llamado, ¿no? A lo que fuiste llamado. Sí. Pero yo desde chico estoy preguntando. Eras un niño preguntón. Y si ahora, por ejemplo, a estos chicos yo a todos les haría una pregunta. ¿Sí? Sí. ¿Cuál? Pues mira, una pregunta muy importante para mí ha sido la que se deriva de un verso que le leí una vez a un poeta alemán, que además es editor, Michael Kruger, que decía: a veces la infancia me manda una postal. Y durante mucho tiempo yo he entrevistado a muchísima gente, entre otros al que hoy podría ganar el Cervantes. ¿Sabes algo? Esa pregunta: ¿qué postal te manda la infancia? ¿A ti qué postal te manda la infancia? Oh, ¿qué postal te manda la infancia? A mí me manda... Un recuerdo imborrable. Pues mira, tiene que ver con la lectura. ¿Y qué pasó? Pues tiene que ver con veranos larguísimos en una casa en el campo, y mi madre nos compraba libros de chicos para mi hermano y de chicas para mí. O sea, a mi hermano iban Julio Verne, Emilio Salgari, y a mí iba Poliana, Mujercitas, Sí, y yo me los acababa leyendo todos, pero era por mezquindad, Juan. Pues eso es una postal. Imagínate, vamos a ver, alguien que se levante y cuente la postal de su infancia. A ver. Tic-tac, tic-tac. A ver, tendrá un premio, ¿eh? Tendrá un premio. Ay, 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 te estás comprometiendo, Juan. Sí, pero no se levanta uno. No se levanta uno. Ahí hay uno. A ver, ¿cuál es la Muy postal bien. de tu infancia? Un valiente. ¿Cuál es? Mira, tienes un micrófono, que además nos puedes decir cómo te llamas y todo, ya verás. ¡No quiero mi premio! ¿Cuánto? Espera, ¿cómo te llamas? Emil Lewandowski. Emilio. ¿Qué postal te viene de tu Que infancia? cuando fui de pequeño, muy pequeño, Sí, 2, 3 años, me caí del coche. Mi madre me estaba... Abrí la puerta, estaba yendo para Polonia. Abrí la puerta, me caí del coche y mi madre atrás mía. Menos mal que era de noche y no pasó nada. Madre mía. Ya está. Bueno, mira, ya es una postal. Es una postal mi de premio, una caída. ¡Mi premio! ¿Mi premio? ¿Dónde está mi premio? El premio luego. Vale. Esto tendrías que haberlo pactado antes, Emilio. O sea, la postal que viene de tu infancia. Yo te iba a hacer una pregunta más directa y más indiscreta que también podemos preguntar. ¿Cuál fue tu primera vez? ¿Cómo fue tu primera vez? Bueno, Esa no la contestáis, ¿eh?
pero la primera vez con la lectura, con la literatura. Esa es más difícil. ¿Tú Mira, te acuerdas del primer libro que te Sí. enamoró, que te hizo caer? Bueno, yo creo que mi primera lectura fue la radio. Yo aprendí a leer gracias a la radio. Qué bonito. Por eso es mi pasión por la radio. Yo me sabía el dial de todas las emisoras. A los 7 años yo no sabía leer. Yo aprendí a leer a los 8 con una hoja de periódico que tenía mi madre, que cada día ella me leía. Ella no sabía leer muy bien, pero conmigo se adiestró. Y era de un periódico, una hoja de un periódico, en la que venía la noticia de un suceso. Y ella todos los días me leía lo mismo. Y a la vez yo escuchaba la radio. Entonces, la combinación de una cosa con la otra me dio la sintaxis. Yo no sabía qué significaba la palabra sintaxis, y sigo sin saberlo. Pero para mí la radio me produjo la pasión por la lectura. Porque si te fijas bien, la lectura, aunque la leas en silencio, estás escuchándola por dentro. Claro. Y lo más hermoso de leer es que además te adiestra a imaginar, es decir, a pensar que aquello que es inventado por otro está viviendo en ti mismo, ¿no? Y para mí luego aprender de veras a leer fue uno de los regalos que me hizo la naturaleza. Y digo que es la naturaleza porque todas las facultades humanas se ponen en marcha cuando tú te pones a leer. Uno vive mejor, es más saludable, es más generoso, es más imaginativo si lee. Fijaos bien lo que está diciendo Juan, para aquellos que ahora os puedan decir que sois una generación que no lee o que no tenéis buenas condiciones para leer. Él estaba diciendo que su madre a duras penas leía, que solo tenía una página de periódico, con lo cual entiendo que en tu casa no había libros. No. Y estás diciendo lo mismo que decía Vargas Llosa, ¿no? Que lo mejor que te ha pasado en tu vida ha sido aprender a leer, de las mejores cosas, ¿no? Y lo otro que mejor me ha pasado en mi vida es ayudar a leer a otros. Claro. Tengo una anécdota muy hermosa de mi sobrino Ramón, que es mecánico. Pero cuando era más joven, y ya era mecánico, pero no leía nada, yo un día le dije: Ramón, con lo inteligente que tú eres, si leyeras, serías imbatible. Y él me dijo: ¿y quién te dice a ti que yo no leo? Yo estoy leyendo ahora mismo el prospecto de la aspirina. Toma. Bueno, bromas aparte, 20 años después murió su madre, mi hermana. Y entonces él se quedó muy desconcertado ante la vida. Y me llevó a mi casa de Tenerife, y cuando estábamos llegando a mi casa me dijo: ¿y ahora qué hago? Porque no encontraba una manera de centrar ni sus sentimientos, ¿no? ni su alegría, no concentraba su energía sentimental en nada en particular. Y entonces yo le dije: ahora ponte a leer. Y llegamos a casa y lo primero que vi fue La lengua de las mariposas de Manuel Rivas. Y le dije: Ramón, empieza por este libro. Y ahora es un lector, pero incansable. Y eso para mí es una de las mayores alegrías de mi vida. Y eso me lleva también decías que en tu infancia tú eras un niño muy preguntón, ¿no? El niño que pregunta. ¿Sois de preguntar vosotros? ¿Sois preguntones? ¿Y qué tal lo llevan los profes, que los niños sean preguntones? ¿Bien o mal? ¿Bien? ¿Regular? Hombre, yo les entiendo, que tener a 25 adolescentes preguntones en clase... Debe ser. Si en casa ya cuesta, imagínate. Sí, yo era muy preguntón y mi madre me decía siempre:
este muchacho se pasa toda la vida preguntando. ¿Y te hiciste periodista? Y yo me hice periodista casi jugando, ¿no? Yo escuchaba los partidos de fútbol en la radio y entonces apuntaba todos los datos y de donde fueran los partidos yo hacía crónicas. Y un día mandé una crónica a un periódico y me la publicaron. Y ahí es donde salió la palabra sintaxis. Porque en la entradilla de la crónica, el director del periódico dijo: este chico tiene muy buena sintaxis. Yo no sabía lo que era sintaxis. Es como el personaje de Molière, ¿no? Dice, yo no sabía que estaba hablando en prosa. Pues bueno, este señor tiene tan buena sintaxis que sigue siendo uno de los periodistas de referencia, un gran escritor, y todo sale de ese niño que preguntaba. Y hacía énfasis en esto de la pregunta por lo importante que es para el periodismo, pero también para la vida en general y para la salud democrática o la salud en general de una sociedad, que nos preguntemos y cuestionemos todo, Juan. Ahora estamos en una sociedad muy conectada, con las redes podemos prácticamente hacer crecer una noticia, dar a conocer algo, estar interconectados con todo el mundo, pero no sé si hemos perdido un poco el sentido crítico, ese sentido de preguntarnos las cosas. Ahora, la inmediatez de los 140 caracteres, de colgar las cosas, nos hace no digerir, no cuestionar. Bueno, yo creo que hay una falsa impresión con respecto a las redes sociales, de que abren el espíritu a otras opiniones y a otras discusiones. Lo que está ocurriendo con las redes sociales es que seguimos a los que dicen lo que nosotros ya pensamos. E incluso eso se ha trasladado a los medios de comunicación. La gente acude a los medios de comunicación para corroborar lo que ya piensa, no para discutir con lo que piensan otros. Y esto ha creado muchos malentendidos. Yo creo que lo que hay que hacer es estar en desacuerdo, pero también en desacuerdo con uno mismo, para convertir en nutritiva la discusión. Lo que pasa ahora con las redes sociales es que se ha instalado en ella el insulto, el lugar común, las medias verdades, etcétera, etcétera. Hay que tener mucho cuidado. Y como recomienda un ensayista norteamericano que acaba de publicar un libro que se ha traducido ahora en España por Galaxia Gutenberg, se llama Timothy Snyder, y el libro se llama Sobre la tiranía, y previene contra la tiranía del lugar común, la tiranía del acuerdo completo solo con lo que decimos nosotros o lo que dicen los nuestros. Se ve en la actitud de los partidos políticos, se ve en las tertulias, sobre todo en las tertulias televisivas, que se ponen aquí los que piensan una cosa y allí los que piensan otra, y nunca hay un cruce ni siquiera afectivo. Y ese libro a mí me ha ayudado muchísimo a luchar contra el lugar común, a tratar de buscar en lo que opinan los otros parte de lo que yo también debería saber para opinar mejor. Se me ha ido un poco el punto periodístico, pues no puedo evitarlo al tenerte aquí, pero me gustaría volver al tema de los inicios, de esas primeras veces que te acercas a los libros. Antes te referías a que tú fuiste un poco mentor de lecturas de tu sobrino. ¿Quién fue tu mentor? ¿Es importante ese papel, por ejemplo, a estas edades del público que nos acompaña, tener una persona que sepa alimentarte intelectualmente, diciendo, léete esto? Yo creo que lo primero fue mi madre, porque aunque ella era prácticamente analfabeta, tenía un enorme interés en que yo supiera, porque además yo era un chico muy enclenque, muy enfermo. Ahora no, ahora soy como el Capitán Trueno. Pero entonces yo era un chico muy débil y ella sabía que yo era muy débil y que yo tenía que defenderme en la vida. Yo no podía salir de casa prácticamente nunca, no podía trabajar en las cosas que trabajaban mis compañeros o mis amigos en mi barrio, y entonces ella me hizo leer. Y mi hermano me traía todos los
miércoles el Capitán Trueno. Y yo me leía el Capitán Trueno. Un día yo no sabía las interrogaciones, yo no las conocía, ni las interjecciones, porque eso se aprende más tarde. Cuando uno empieza a gritar, Sí. aprende las interjecciones. Y cuando uno aprende a preguntar, aprende las interrogantes, ¿no? Entonces, un día le dije a mi padre, padre, ¿por qué no me traes una revista? Y él me trajo una revista. Él tenía la misma cultura que mi madre, pero en el kiosco, en la librería, pidió una revista y le dieron Destino. Caramba, qué suerte. Que es una revista... ¿Te han dado el hola? Exactamente, hombre, si hubiera dado el hola, hoy hubiera sido Boris Izaguirre. Pero me quedé en Juan Cruz. Bueno, y entonces fue extraordinario, porque yo leía ahí a Josep Pla, a Francisco Umbral, a Miguel Delibes, yo leía ahí a Néstor Luján, me hice lector, y me hice lector apasionado. Y los primeros libros que ya entraron en mi casa fueron unos que yo pedí prestados en la biblioteca de una institución de mi pueblo, y eran Pequeñeces del padre Coloma, un libro de Julio Verne, y Oliver Twist de Dickens. Charles Dickens. Y yo los leía junto a una cañería donde subía el agua para mi casa, y yo siempre asocio el acto de leer al sonido del agua. Qué bonito. De la cañería que tenías al lado. Esa fue la historia. Y ahora he regalado toda mi biblioteca a esa institución. Ay, qué bonito. Has cerrado un poco el círculo que te hicieron, sí. Pero sigo comprando libros. De favor. Hombre, pobre ética, ¿no? Sí, Chicos, leyéndolos. ¿habéis escuchado que se inició leyendo tebeos, que llamábamos entonces? No sé si se sigue llamando tebeos o cómic. ¿Cómo le llamáis? Cómic ya, ¿no? Bueno, pues en nuestra época tebeos, ¿no? Pues no importa lo que leáis realmente. Hay cómics, hay novela gráfica que es un buen primer paso, y te puedes quedar ahí incluso, porque es maravilloso, forma también parte de esa educación cultural. Yo hablaba del mentor, de esa persona que te sabe dar confianza. Yo de muchos libros que lees en el colegio te los imponen, pero hay gente que te sabe ver y te dice, ten, como tú hiciste con tu sobrino, este es el libro que tienes que leer. Bueno, pues mira, ¿hubo alguien así en tu una profesora que se llamaba Ana Lola Borges, precisamente... Borges, qué bonito que se llama así. Sí. Bueno, y entonces ella me hacía escribir, que es una manera de leer. A veces, cuando uno no tiene que leer, debe ponerse a escribir, porque dentro de nosotros también hay un libro. Lo que leo yo a veces es lo que he leído ya. Es decir, mentalmente me refugio en versos. Por ejemplo, recuerdo los versos de Espronceda, los versos de Rubén Darío, luego los versos ya más contemporáneamente de Ángel González o de José Hierro. Por ejemplo, hay un poema de José Hierro que se llama Requiem, que es sobre la soledad del emigrante, que a mí siempre me fascinó. Luego ya empecé a leer a García Márquez, a Cabré Infante, a Vargas Llosa, pero el primer impacto literario que yo tuve y que sigo teniendo hasta ahora fue de Albert Camus. No me preguntes por qué llegó tan pronto a mis manos un libro de Albert Camus. O si me lo preguntas, te diré que fue gracias a los republicanos de mi pueblo, que cuando yo iba a la plaza y sabían que yo tenía inquietudes de lector, me daban libros. Yo me los llevaba a casa y leía. María Zambrano, Arturo Barea, Albert Camus. Yo tuve una enorme suerte. Esos fueron tus mentores. Esos fueron mis mentores. Hasta llegar a Domingo Pérez Minic, que fue mi maestro, que era un maestro autodidacta, que trabajaba en una gasolinera y al tiempo era crítico literario de la revista Ínsula, y después Emilio Lledó. Don Emilio Lledó ha sido para mí una figura central también humanamente,
porque él fue el que me enseñó algo que yo tengo siempre en mente. Dentro de todo sí hay un pequeño no, y dentro de todo no hay un pequeño sí. Uf, esta frase, en el momento político que estamos viviendo ahora, Vendría bien. Vendría estupendamente. Y hay otra de Albert Camus que yo la uso mucho y se la recomiendo estudiar a los chicos. El sol que reinó sobre mi infancia me privó de todo resentimiento. Es un poco que la infancia es la patria del hombre adulto, ¿no? No sé, ¿vosotros creéis que habéis tenido una buena infancia, chicos? No ha estado mal, ¿no? Yo no sé, antes decías que dentro de cada uno de nosotros... ¿Tú te acuerdas que yo tengo Ay, que te tienes que ir. La última pregunta. Tengo que ir a hacer una crónica. Relacionado con ellos. Yo no sé, un sabio como tú, para mí eres un sabio, Juan, ¿qué te gustaría, cuál sería la pregunta que te gustaría formularles a ellos que pertenecen a otro mundo ya que no es el nuestro, ¿no? Y será el suyo? ¿Qué pregunta, ya que eres un niño preguntón, sigues siendo el niño preguntón, qué pregunta les formularías? Pues, ¿qué soñaron anoche? Qué bonito. ¿Y qué harías con esa información? Yo haría un reportaje. ¿Tú te imaginas coger a 100 niños o 100 jóvenes, adolescentes, y compartir con ellos los sueños reales que han tenido? Yo a veces tengo sueños. Hace unos días soñé. Yo sueño todos los días y a veces sueño despierto. Qué bonito. ¿Os animáis, chicos, a que hagamos un día un reportaje de lo que soñáis? ¿Participaríais? En tu programa. ¿Lo hacemos, Juan? El sueño de los niños. Pues vamos. El sueño de los adolescentes de hoy. Te tomo la palabra. ¿Con Muy qué bien. sueñan los chicos de hoy? Muy bien. ¿Lo ves cómo nos ha faltado tiempo? Bueno, pero contigo siempre me inspiro. Nada, que va. Es un placer para mí y un honor. Jamás pensé que estaría compartiendo un escenario contigo y entrevistándote. Muy bien. De verdad, muchísimas gracias, Juan. Muchas gracias a ti. Chicos, un aplauso fuerte y os recomiendo que le leáis. Gracias. Nada.